El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prosigue con su llamado a castigar a Rusia. Zelensky pide crear un tribunal especial similar al de los juicios de Nuremberg que juzgue los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. En su visita sorpresa a La Haya, Zelensky habló desde la Corte Penal Internacional, donde acusó a Rusia de cometer miles de crímenes de guerra en Ucrania. Pidió que se juzgue a los responsables de forma similar a como fueron procesados varios oficiales nazis de alto rango una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Zelensky insiste en que el presidente ruso Vladimir Putin y otros responsables de la invasión del ejército ruso a Ucrania deben rendir cuentas. La impunidad es la llave que abre la puerta a la agresión. Si miran cualquier guerra de agresión en la historia, todas tienen algo en común. Los perpetradores de la guerra no creían que tuvieran que responder por lo que hicieron. Ellos deben rendir cuentas por la guerra. Quien quiera que haga la guerra debe ser juzgado. Mientras tanto, en Rusia, quienes perciben lo que ocurre en Ucrania tienen una imagen completamente distinta. En los medios estatales rusos, el presidente Vladimir Putin esparce su versión de los hechos, una propaganda agresiva en favor de la invasión a Ucrania. A raíz del control de la prensa, los ciudadanos rusos prácticamente no tienen acceso a información medianamente independiente. Y a pesar de ello, un diario finlandés ha sido lo suficientemente ingenioso como para evadir la censura en Rusia. Mientras la mayoría de los medios extranjeros está bloqueada, los juegos de video todavía no. En el popular juego Counter-Strike hay informaciones ocultas contra la guerra en Ucrania. Uno de los videojuegos más populares de Rusia esconde una habitación que el Kremlin no quiere que los jugadores encuentren. Un periódico finlandés ha escondido un cofre del tesoro en un nivel de Counter-Strike lleno de información sin censurar. Para subrayar la libertad de prensa, hemos recreado una ciudad eslava en Counter-Strike llamada Voina, que significa guerra en ruso. Esa palabra en sí está prohibida en Rusia en relación con Ucrania, pero en esa ciudad encontrarás nuestra documentación sobre cuál es la realidad de la guerra en Ucrania. El proyecto de Helsingin Sanomat pretende burlar la férrea censura con la que Moscú limita la cobertura informativa de medios independientes y extranjeros. Los jugadores que descubran el sótano secreto encontrarán mapas de los ataques rusos contra civiles ucranianos, así como artículos y fotos de los corresponsales de guerra del periódico. Es un medio de transmitir esa información y esperamos que al menos algunos rusos, muy probablemente jóvenes que juegan a videojuegos, se paren un momento a pensar en la situación que se vive allí. Los editores del periódico afirman que si la información llega a uno solo de los 4 millones de jugadores rusos que se calcula que existen, el proyecto habrá merecido la pena.